Bueno, muy buenas noches a todos los queridos asistentes a este nuevo webinario. Mientras se están conectando, quiero nuevamente darles las gracias a IBC Broker por esta iniciativa tan interesante que está teniendo para que más y más personas cada vez vayan conociendo más acerca de este ecosistema del trading, pero que lo conozcan desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista profesional, para que pues todas sus operaciones finalmente lleguen a buen fin y lo puedan hacer de una manera exitosa y muy preparada. Como les digo, mientras se están conectando todos, pues muchas gracias por estar acá, por estar con nosotros en esta nueva sesión del ciclo educativo que estamos desarrollando junto a EBC Broker. Esto, pues finalmente es una iniciativa que busca ir mucho más allá de lo técnico, ¿no? Que va mucho más allá de las gráficas y los indicadores y pues llevamos a lo que para muchas personas es el verdadero desafío dentro del trading. Y pues esto se denomina y podemos concluir lo que es prácticamente la mente de los traders. Así que para los asistentes que se encuentran aquí esta noche eh, y quienes no me conozcan, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy administrador de empresas, especialista en finanzas, swing trader, educación financiero y también creo contenido en una comunidad digital como el Trader Rolo. Y déjenme decirles algo, que si hay algo que yo he aprendido en estos años, no es solamente cómo analizar un gráfico, aunque es muy importante, sino que he aprendido a cómo aprender a no sabotearte a ti mismo en medio del ruido del mercado, de la dinámica de los mercados y del estrés que genera operar en los mercados financieros. Y el día de hoy aprovecho este espacio porque quiero que pongamos algo sobre la mesa desde el inicio, desde este preciso momento. Y es que tienes que controlar tu mente antes de intentar controlar el mercado, porque el día de hoy vamos a hablar de psicotrading y este webinario lo vamos a dedicar 100% a la parte de psicotrading, porque si hay algo que me dejó claro mi propia experiencia dentro de los mercados financieros y lo que yo veo también en muchos traders con los que comparto, inclusive a los que educo, ya sean principiantes o avanzados, es que definitivamente no basta con saber análisis técnico o no basta con tener una estrategia o seguir a alguien que pues tenga mucho conocimiento. Si usted no sabe controlar sus emociones, pues finalmente las decisiones van a tener como cierta contaminación. Y cuando tus decisiones están contaminadas, pues tu cuenta, desafortunadamente, es quien termina pagando las consecuencias. Así que en este ciclo educativo con IBC Broker, pues finalmente tiene como misión llegar a formarlos a ustedes, pero formarlos de verdad, sin promesas vacías, sin atajo, sin lo que llamamos comúnmente y últimamente como humo, pero usando solamente pues herramientas prácticas y herramientas reales para ayudarlos a operar con más cabeza, con más criterio y definitivamente con mucho equilibrio. Y por eso hoy es que no vamos a hablar de velas ni vamos a hablar de indicadores. Hoy vamos a hablar de ti, de ti que estás sentado mirando este webinario, participando con nosotros, porque pues vamos a hablar de lo que pasa dentro de la cabeza de los traders, dentro de tu cabeza cuando estás frente a un gráfico y pues de lo que sientes cuando ves una pérdida, de lo que haces cuando ganas y mejor dicho, te crees el Warren Buffett del chiquito al lado tuyo y pues de cómo convertirte finalmente en un trader que actúa con lógica y no con impulso. Ahora bien, para que tú saques el máximo provecho de esta sesión de la noche de hoy, pues quiero darte una guía clara del recorrido que vamos a hacer durante toda esta hora que tenemos. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, pues es entender
qué es realmente el psicotrading y por qué no tiene nada que ver con frases motivacionales, ¿no? También vamos a identificar las emociones que más sabotean tus resultados, como el miedo, la avaricia, la frustración, inclusive la euforia. Y pues pienso mostrarte cómo tu cerebro puede traicionarte con sesgos cognitivos y pues digamos que de cierta manera evaluemos cómo podemos manejarlos o desactivarlos. Y así pues vamos a ver la diferencia entre decidir con impulso y pues decidir con estructura. Y pues terminaremos hablando de una rutina mental y sencilla en principio y pues que considero que es muy poderosa para que tú como trader puedas aplicar desde hoy cuando terminemos esta sesión. Y pues así que considero yo que es importante que, que revisen toda esta parte y que anoten si tienen una agenda para que todos estos tipsitos que vamos a entregar el día de hoy los puedan aprovechar de la mejor manera posible, porque esto definitivamente no va a ser un webinario más. Este puede ser quizás el punto de quiebre entre el que pasas tú de operar con ansiedad a operar ya con una mentalidad más a largo plazo. Así que vamos con todo. Antes de empezar de lleno en el contenido del día de hoy, quiero compartirles una novedad muy especial. Y pues es algo que vamos a implementar en nuestro ciclo educativo con IBC Broker y que pues yo estoy seguro que va a generar aún más participación e interacción dentro de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Así que pues el día de hoy vamos a hacer una dinámica que va a tener un premio incluido porque en el webinario del día de hoy vamos a realizar una predicción del mercado en tiempo real. La idea es que miremos un activo como el del oro y con este instrumento lo analicemos para que ustedes pongan a prueba su criterio y tomen decisiones basadas en todo lo que están aprendiendo durante estos ciclos de webinario, ¿no? ¿Y qué se van a ganar? Pues los 5 participantes que más se acerquen a la predicción correcta van a ganar una cuenta real con $20 precargados para que puedan operar. Yo creo que, y estoy seguro, que esto es una gran oportunidad para dar ese primer paso en el mercado con capital real y sobre todo con mucho criterio. Para que puedan participar en esta dinámica, realmente es muy sencillo. Tienen que, primero, ser nuevos usuarios en el broker que, bueno, en el chat si tienen alguna inquietud me la pueden dejar. Lo segundo es que tienen que abrir una cuenta y operar al menos 0.1 lotes. También pues es importante decirles que solamente se va a permitir una participación por dirección IP y pues que comenten este video que están viendo en el canal de YouTube y que sigan el canal de YouTube de EBC Broker y pues que hagan algún comentario, sobre todo si es que están muy felices por el profesor que tienen. Y por último, la última regla pues es que se unan al grupo de WhatsApp. Y pues el instrumento del día de hoy lo vamos a hablar al final del webinario y pues abrimos un breve espacio para que todos los asistentes puedan enviar sus predicciones o sus análisis a través del formulario que se les va a compartir en el chat. Más adelante en el chat vamos a escribir el formulario para que ustedes lo tengan y pues puedan hacer sus registros. Y pues ya posterior a eso, el equipo de desarrollo de negocios va a revisar las participaciones y los ganadores van a ser anunciados el día de mañana. Entonces, pasando de esta dinámica que está muy interesante y pues ya lo sabes, prepárense para aprender y también para ganar mientras aprenden. Ahora sí, pasemos al contenido principal del día y empecemos hablando de qué es el psicotraining, porque yo estoy seguro que todos los que alguna vez han operado o se han acercado a los mercados financieros han tenido esas operaciones donde uno sabe exactamente lo que tenía que hacer, pero aún así uno termina haciendo todo lo contrario. Uno sabe que debía esperar confirmación y entra antes al mercado.
O uno tiene muy claro su stop loss, pero empieza a alargarlo. O cuando uno va ganando, pero empieza a cerrar esas posiciones por miedo a perder lo que ya había ganado. O inclusive, peor aún, viene uno con una pérdida y en lugar de parar, empieza a operar con mucha rabia intentando recuperar. Pues, mis estimados participantes de la noche de hoy, si a ustedes les ha pasado alguna vez esto, créanme que no son los únicos. Y eso no se llama falta de análisis, eso es falta de control emocional. Y ahí es donde entra este término que vamos a ver el día de hoy, psicotrading. Pero diciéndoles esto, pues quiero que hablemos qué es en sí el psicotrading, porque pues es un término que puede sonar muy amplio, ¿no? Psicotrading se no, denomina como el entrenamiento mental de los traders. Es aprender a gestionar sus emociones, a reconocer sus pensamientos automáticos y pues asimismo a construir hábitos que les permiten a ustedes tomar decisiones desde la lógica, inclusive cuando están bajo presión, que es lo que más sucede cuando estamos sentados operando. Así que pues el psicotrading no es más que el arte de mantener la cabeza fría cuando los mercados se encuentran al rojo vivo. Así de sencillo. Y pues es entrenarte no solamente para que tú sepas qué hacer, sino para poder hacerlo en los momentos correctos. Y pues quiero dejarles algo muy claro desde el momento, desde este punto cero. El psicotrading no se trata de que ustedes eliminen las emociones, porque pues finalmente eso vendría siendo imposible, porque nosotros somos humanos y no robots. El objetivo no es dejar de sentir miedo, no es dejar de sentir euforia o sencillamente no sentir frustración. El objetivo del psicotrading es que esas emociones no vayan a decidir por ti de acá en adelante, porque en el mercado las emociones, déjenme decirles, para todos los que quieran empezar a operar o ya estén operando, son inevitables. Pero lo que realmente marca la diferencia entre los traders amateur y los traders profesionales es qué hace cada uno cuando siente ese tipo de emociones. Porque un error muy común es, y pues para aquellos que les guste ese estilo, me disculpan, pero un error muy común es confundir el psicotrading con esas frases vacías de autoayuda, ¿no? Como piensa positivo o cree en ti. Y no, eso no va de frases motivacionales de redes sociales. Finalmente, el psicotrading no tiene nada que ver con esto, porque el psicotrading va más orientado hacia la neurociencia, hacia la conducta, hacia el estudio de la química cerebral, de entender cómo reacciona tu cuerpo y tu mente frente al riesgo, frente a la incertidumbre o sencillamente frente al dinero. Y pues esto va lo que vamos a ver el día de hoy, por lo menos lo que pretendemos junto a ABC Broker dejarles sembrado el día de hoy, pues es reeducarlos de cierta manera mentalmente para poder desde la disciplina y no desde el impulso, poder evaluar todo este tipo de aspectos. Y es muy importante que ustedes lo entiendan porque ustedes pueden tener la mejor estrategia para hacer trading del mundo, con las mejores reglas, con los mejores indicadores, pero si hay algo claro, es que si ustedes no tienen la capacidad mental de seguir un plan, de respetar los niveles que tienen o de sencillamente parar cuando toca, el mercado no les va a perdonar eso. Y por eso es que yo siempre digo que el mercado no castiga la ignorancia, castiga la indisciplina. Así que de aquí en adelante, cuando hablamos nosotros de psicotrading, estamos hablando del pilar quizás más olvidado, pero más decisivo de todo este proceso, porque el que separa al operador impulsivo del operador consistente es, es que este es el que determina si una pérdida es parte del plan o el comienzo de una espiral de errores. Así de sencillo, porque la diferencia entre los traders rentables y los que no lo son, pues finalmente no está en cuántos indicadores usa, se encuentra en cómo reacciona cuando las cosas no salen finalmente como se están esperando.
Y déjenme decirles que en este juego, por más experiencia que ustedes tengan, eso pasa y va a pasar muchas veces. Así que pues hoy vamos a comenzar a entrenar toda esta parte y yo estoy seguro de que si ustedes lo hacen bien, van a notar un cambio en sus operaciones, van a notar un cambio en sus errores también porque van a ser más conscientes y pues sus decisiones, aspiro que si empiezan a aplicar esto, pues sean mucho más firmes de aquí en adelante. Porque recuerden siempre que antes de controlar el mercado, hay que aprender a controlarse uno mismo. Y eso, estimados asistentes, se llama psicotrading y es una habilidad que se entrena como cualquier otro tipo de habilidad. Sabiendo esto, es importante que hablemos de cuál es la diferencia entre el psicotrading y la psicología positiva, porque ahora que, pues digamos que ya tenemos clara la definición de psicotraining como tal, quiero detenerme en algo que genera mucha confusión muchas veces y pues genera esta confusión sobre todo en los que están empezando en estos ecosistemas y viene siendo como es lo mismo que hablemos de psicotrading que psicología positiva. Y la respuesta, estimados asistentes, pues déjenme decirles que es un no. Y es un no rotundo, porque no es lo mismo. Pues si bien ambas trabajan la mente y si bien ambas hablan de emociones, son disciplinas totalmente distintas con objetivos totalmente diferentes, porque así como lo tenemos en pantalla, la psicología positiva pues finalmente busca es desarrollar ciertas habilidades, ciertas características de los individuos como el optimismo, como la gratitud, la resiliencia y demás. Y pues la psicología positiva está diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas finalmente. Y pues para mí yo considero que eso está perfecto. Y de hecho es una gran herramienta para ti, para tu día a día, para mantenerte motivado, para mantenerte enfocado y con una mentalidad de crecimiento. Pero cuando se trata de operar en los mercados financieros, tiende a quedarse un poquito corta, porque la psicología positiva a ti te puede decir, tú puedes, con toda, visualiza el éxito, cree en ti, pero el mercado te dice, hoy perdiste $200. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahí está la diferencia, porque ahí es donde entra el psicotraining, porque el psicotrading no busca finalmente que tú te sientas mejor. Y así de sencillo. Y como lo dice aquí en la diapositiva, el psicotrading busca que tú actúes mejor incluso cuando no te estás sintiendo bien. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no te pide que elimines tus emociones ni que las ignores. El psicotrading te entrena para que operes con ellas, para que tomes ese tipo de decisiones racionales a pesar del miedo o a pesar de la euforia o inclusive hasta de la frustración, que es una de las más fuertes. Y pues siempre que hago yo este símil, me gusta dar esta metáfora y que siempre y muchos de mis estudiantes la conocen y es que la psicología positiva a ti te motiva a subirte al ring, pero el psicotrading lo que hace es entrenarte para tú poder dar ese knockout con técnica, porque el trading, porque en el trading, discúlpeme, el enemigo no es el mercado, el enemigo muchas veces eres tú mismo cuando no sabes cómo controlar tus impulsos, porque ya teniendo, digamos que más claridad en esto que les acabo de decir, pues imaginemos una situación muy sencilla y es la que muchas veces nos pasa casi que todo el tiempo. Acabamos de perder dos trades seguidos y nos empieza a picar ese bichito de la frustración, ¿no? Y pues en ese momento, la psicología positiva nos va a decir a nosotros como, todo va a estar bien, cree en ti, mañana va a estar mejor y está perfecto para subirnos el ánimo. Pero el psicotrading, en un caso como estos, lo que nos va a decir es, hey, detente, hoy no operamos más, ya estás muy emocional, revisa por favor tu diario y pregúntate si estás respetando tu plan. ¿Sí se dan cuenta la diferencia?
Y lo mismo ocurre cuando estamos ganando, no solamente cuando estamos perdiendo operaciones, porque digamos que estamos en una racha buenísima de operaciones y empieza a sentirse uno invencible, ¿no? Se siente uno, lo que les digo, el próximo Warren Buffett versión ultra rápida. La psicología positiva, lo que le dice a uno en esos casos es, sigue así, estás en tu mejor momento. Pero el psicotrading en contraposición, lo que le dice a uno en este tipo de casos es, no confundas la suerte con tu habilidad. Cierra la operación cuando llegue el take profit y no aumentes el riesgo solamente porque estás eufórico. Así de sencillo. Y pues esa viene siendo la diferencia clave, porque la psicología positiva trabaja tu actitud y el psicotrading en contraposición lo que busca es moldear tu comportamiento frente al riesgo del mercado. Y eso, estimados asistentes, pues en un entorno como los mercados financieros, donde el dinero real se encuentra en juego y muchas veces resulta ser muy agresivo, pues marca la diferencia completamente entre ser un trader rentable o sufrir o digo yo, reventarte emocionalmente. Así de sencillo. Así que, pues como vemos, pues en esta clase del día de hoy no estamos hablando de motivaciones falsas, ¿no? Estamos hablando ya de un tema que va más hacia el autocontrol, de una estructura mental y pues de que ustedes entrenen la cabeza para que cuando las emociones tomen las riendas de sus operativas, pues ustedes sigan teniendo el control de ese caballo, ¿no? De ese timón, de ese automóvil porque pues eso ya viene siendo operar como un profesional. Así que, pues hablando de esto, y he visto que están muy juiciosos y no me han hecho preguntas, supongo yo que es buen síntoma, están entendiendo todo. Eh, Hablando de eso, pues es clave que veamos cómo influye el psicotrading en sus operativas diarias. Porque ahora que ya entendimos de cierta forma, qué es el psicotraining y cómo se diferencia de la psicología positiva, pues vamos a llevar eso ahora sí a lo concreto y es cómo afecta esto a tus operaciones del día a día, a todo lo que hacemos. Y la respuesta, pues sencillamente viene siendo muy clara y es que influye en todo porque influye en cada clic, en cada entrada, en cada salida, porque pues pónganse en los zapatos de que hoy se levantan ustedes con la cabeza lleno de ruido. Durmieron mal, pelearon con la pareja, tienen estrés por el trabajo y aún así ustedes dicen, me siento y voy a hacer trading el día de hoy. Y empiezan a ver oportunidades. Cuando uno tiene cargas mentales, pues tu cabeza no va a estar en calma. Y aunque el análisis que ustedes están haciendo les diga que deberían esperar algún tipo de confirmación, pues entra algo que se llama la ansiedad y empieza a gritar, no, tiene que entrar ya y termina entrando uno a las operaciones. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que lo hacemos sin control. Y como entramos mal, ahora estamos pegados a una pantalla estresados, moviendo stop loss, quitando stop loss, perdiendo y entrando de nuevo para recuperar las operaciones y se vuelve a perder. Y el resultado es que terminan siendo días de pérdidas, no solo económicas, sino emocionales muy fuertes. Y todo esto por no haber controlado el estado mental antes de empezar a operar. Y cuando lo hacemos, pero desde una perspectiva ya aplicando psicotrading, pongamos exactamente el mismo escenario. Nos sentimos mal, reconocemos que estamos mal. Tomamos 10 minuticos para respirar, revisamos un checklist emocional, que más adelante vamos a hablar de esto. Nos hacemos preguntas tan sencillas como, ¿estoy operando porque estoy viendo oportunidades o porque quiero recuperar lo que perdí ayer? Básico. Y pues creo que ya saben a lo que voy. También como estoy tranquilo o estoy tenso. U otra popular, ¿no? Como tengo claridad o estoy sencillamente buscando adrenalina o buscándome dolores de cabeza aquí el día de hoy. Y si la respuesta, déjenme decirles, estimados asistentes, que no es la correcta a ninguna de estas preguntas que acabo de hacer, ustedes sencillamente no operan. O sencillamente si ya abrieron empiezan a reducir los tamaños de las posiciones y se empiezan a proteger.
Y esa decisión, aunque ustedes no la vean reflejadas en los gráficos, pues vienen siendo decisiones rentables a largo plazo, porque tal como dice aquí en la diapositiva, el psicotrading no se ve en la pantalla, pero créanme que se refleja en los resultados de ustedes, porque pues esto finalmente no se mide ni en pips ni en dólares, se mide en errores que han sido evitados, en cuentas que ustedes han logrado proteger o en decisiones mucho más racionales. Y esa es la diferencia entre hacer un revenge trade, o sea, una entrada por venganza, o cerrar la plataforma en el momento que era. También pues entre operar por aburrimiento o respetar el plan, porque ese pensamiento de que no, es que si yo me siento al frente del computador tengo que abrir una operación o si no pierdo el tiempo, creo que esa filosofía ya está bastante desgastada. Y pues la última es que si ustedes saben si están entrando con miedo o con criterio, porque al final estimados asistentes, el 80% del trading ni siquiera ocurre en el gráfico, ocurre muchas veces en la cabeza. Y por eso es que se considera que el psicotrading no es un extra, no es algo que ustedes pueden ignorar, porque yo soy muy bueno con el análisis técnico o yo soy muy bueno interpretando números y gráficos, pero créanme que ustedes pueden ser los mejores, pero el psicotrading es la base de lo que sostiene casi que todo esto, porque no importa qué tan buena sea la estrategia que ustedes están utilizando, si no tienen disciplina para ejecutarla y pues si no tienen esa cabeza fría para mantenerse en los días difíciles, no van a ser consistentes. Así que, pues por eso es que yo digo que en esta clase no solo estamos viendo cómo identificar emociones, sino pues también porque es importante gestionarla, porque finalmente si ustedes no controlan su mente, créanme que el mercado sí lo va a hacer por ustedes. Y créanme que cuando pasa eso, el mercado no es amable con ustedes. Y por eso, pues es importante que hablemos un poco de la identificación de estas emociones, ¿no? Y bueno, yo no diría tanto como peligrosas, sino más bien que habláramos de emociones tóxicas para nosotros los traders, porque creería yo que ahora sí vamos a ir al corazón del problema. Porque aunque muchas personas crean que el trading es solamente análisis técnico, que es solamente velas, indicadores, plataformas, brokers, la verdad es que la mayoría de errores en el mercado ni siquiera vienen de los gráficos, vienen de acá, vienen de aquí adentro, porque vienen finalmente desde lo que uno está sintiendo, de cómo está reaccionando y de cómo decidimos en el calor del momento. Y esto, déjenme decirles que les pasa absolutamente a todos. No importa si tú llevas 2 días haciendo trading o si llevas 2 años o si llevas 20 años operando. De hecho, inclusive me atrevería a decirte que entre más tiempo llevas en este ecosistema del trading, más importante se empieza a volver todo este tema, porque el trading es una profesión en cierta parte muy emocional, porque pues finalmente ustedes están poniendo el dinero, los recursos financieros en juego y pues están expuestos como a esa incertidumbre, a la presión, a la expectativa constantemente. Y eso, déjenme decirles que empieza a despertar ese tipo de emociones muy profundas que muchas veces prácticamente son invisibles, pero siguen siendo demasiado reales. O me gustaría saber si alguno tiene una pregunta, si alguna vez les ha pasado esto que estamos hablando, o pues si alguna vez les ha pasado que ven ese tipo de entradas claras, pero no se atreven a entrar. O que iban ganando y no cerraron una operación y después el mercado se les da la vuelta. O que pierden una operación y empiezan a entrar de nuevo sin pensar, solamente empiezan a entrar por esa rabia de es que tengo que recuperar porque ¿cómo así? Y pues también, o lo contrario, ¿no? Que empezamos a ganar varias veces seguidas y empezamos a operar cada vez más fuerte hasta que perdemos absolutamente todo. ¿Les ha pasado? Me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Y como les dije desde el principio de la clase, si les ha pasado, no se preocupen, porque creo que a todos los traders nos ha pasado y eso no se llama falta de estrategia, eso se llama una emoción
no gestionada. Y yo creo que aquí es donde entra lo que nosotros llamamos como las emociones tóxicas de los traders, porque las emociones finalmente nunca van a ser enemigos de nosotros, porque definitivamente sentir es muy natural. Lo tóxico es cuando tú dejas que esas emociones empiecen a decidir por ti. Y lo más interesante, pues es que con el tiempo uno empieza a notar que las mismas emociones empiezan a repetir una y otra y otra y otra vez en distintos momentos, en distintos inclusive activos financieros que operemos, pero con exactamente los mismos resultados. Y pues la idea es que veamos ahorita en este espacio cuatro de ellas y cuatro emociones que finalmente si tú no las identificas, pues no vas a aprender a gestionarlas y pueden llegar hasta a sabotear tu operativa y tu cuenta sin que te des apenas cuenta de esto, porque no importa si tú estás operando acciones, criptos, índices, forex, futuros, estas emociones no discriminan, atacan tanto al scalper como al swing trader como al holder a largo plazo por igual. Y no les importa si ustedes operan con $1,000 o con $10,000 o con $1,000,000. Porque el campo de batalla, recuerden que no se encuentra en las cuentas o en las plataformas, siempre está acá. Y con esto, pues vamos a conocerlas. Hablemos de estas cuatro emociones. Y la primera es muy común, que es el miedo. Pero el miedo, pues sí, todos sabemos qué es, pero en los mercados financieros, ¿qué es? Pues el miedo probablemente es la emoción más común en el trading, pero el miedo no es uno solo, realmente. El miedo tiene varias caras dentro del trading, porque se encuentra el miedo a perder dinero, ¿no? Que esto te lleva a no operar aunque nosotros veamos un setup perfecto, aunque todo se esté configurando hacia nuestro favor y nos lleva a ese no operar, o peor aún, a cerrar esas operaciones demasiado pronto por temor de que no, es que el mercado se va a devolver y mi análisis lo hice mal y cerrar, para darse cuenta uno que todo estaba bien hecho. El miedo muchas veces también se representa como por ese miedo a equivocarnos, ¿no? Ese miedo que nos paraliza, que nos obliga a buscar confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación y mientras tú dudas, pues el precio ya se va. Y el otro tipo de miedo que sentimos los traders de manera muy común, pues es el famoso FOMO, ¿no? Ese impulso de, uy, ya se está moviendo, me toca entrar ahora sí. Y aunque ustedes no tengan ningún análisis detrás. ¿Y cuál es el resultado de, que es de esto? Pues que uno termina comprando caro, vendiendo mal y preguntándonos, hombre, ¿yo por qué siempre llego tarde a los mercados? Hace poco un estudiante me decía, si usted quiere ganar, profe, compre cuando yo venda y venda cuando yo compro. Viene muy relacionado a esto. Porque, pues, si así identificamos el miedo dentro del psicotrading, lo clasificamos esto que les estoy hablando como miedo, pues también tenemos que hablar de otro que es muy común, que es la avaricia. Y pues viene siendo prácticamente lo contrario del miedo, pero déjenme decirles, estimados participantes, que es igual o más peligrosa, porque es esa voz interna que te dice como, tú puedes seguir ganando más, o no cierres esa operación todavía, o inclusive, ¿para qué poner un stop loss? Esa operación no puede llegar a salir mal nunca, o tarde o temprano se va a acomodar. Y ahí es cuando la avaricia te lleva a mover los take profits de forma impulsiva, a quitar los stop loss para darle espacio al precio de que se acomode o para aumentar el tamaño de las operaciones sin criterio alguno. Y por ponerles un ejemplo muy sencillo, es cuando los traders que pues apenas están entrando a esto, entran en una operación que ya va ganando un 5% y en vez de asegurar el análisis que hicieron desde el principio, pues deciden aguantar un poquitico más. Pero ahí es cuando esos precios retroceden de manera fuerte haciendo un ajuste y pierden todo lo ganado, inclusive hasta más. ¿Y sabes qué decía el plan de este personaje? Pues que cerrar al 5% de cada operación financiera. Si ustedes lo miran como financieros, un 5% ya era suficiente y pues es una buena utilidad por una operación. Pero muchas veces la avaricia
hace romper las propias reglas, pensando que van a ganar mucho más y lo que hacen es terminar perdiendo mucho más de lo que es. Y así pasamos a la famosa frustración. Pues esta es muy complicada. Esta emoción dentro del psicotrading es bastante compleja porque esta nace cuando nosotros sentimos que el mercado de verdad está en contra de nosotros, que hemos perdido dos, tres operaciones seguidas y empezamos a operar es con rabia, ¿no? Y esto, pues es lo que se conoce como lo que les decía hace unos minutos, los famosos revenge trade o los trades de venganza. Y pues son operaciones hechas ya no por la lógica, sino por la venganza, para demostrarle al mercado que yo le voy a ganar. Pero estimados estudiantes y participantes a este webinario patrocinado por EBC Financial Group, yo les quiero decir que el mercado nunca va a ser su enemigo. Si ustedes entran frustrados, probablemente van a tomar la peor decisión posible. Y este tipo de emoción termina siendo muy peligrosa porque muchos o deciden maximizar sus pérdidas ya para quemar una cuenta desde la emoción hasta decir sencillamente no vuelvo a hacer trading perdiéndose una oportunidad de un crecimiento en una disciplina muy estricta y muy extensa como lo es operar en los mercados financieros. Y así pasamos a otra muy importante, que es la famosa euforia. Y la euforia, pues es peligrosa, sí, porque se disfraza muchas veces es como de confianza, porque cuando nosotros venimos de esas rachas ganadoras, pues empezamos a creer que no vamos a fallar. No vamos a fallar. Aquí yo, este es mi día, hoy son mis trades, como si estuvieran, no sé, jugando en un casino. Y ahí pasa lo más común, bajan la guardia y empiezan a operar con esa sobreconfianza y sin darse cuenta empiezan a cambiar los sistemas de ustedes por impulso. Y así la euforia los lleva facilito a que abran demasiadas operaciones seguidas o que aumenten el riesgo sin haberse dado cuenta, aumentando lotajes porque es que yo estoy seguro que es mi día, o sencillamente a que se salten los pasos del análisis de ustedes porque todo les está saliendo bien. Y así, pues estas cuatro emociones, el miedo, la frustración, la avaricia y la euforia, son prácticamente como digo yo siempre a mis estudiantes, como un virus silencioso, porque uno no las ve en el gráfico, uno no las identifica, pero siempre viven dentro de uno. Y si uno no las detecta a tiempo, terminan destruyendo carteras, terminan destruyendo cuentas. Y por eso, pues es que antes de que continuemos quizás a ver un poco de técnicas y herramientas, es importante que ustedes sepan que tienen que aprender a mirarse también hacia adentro, ¿no? A reconocer lo que ustedes están sintiendo antes de operar. Y pues digamos que aquí viene una de las magias de operar con mercados financieros, porque muchas veces cuando entramos nosotros pensamos es, me voy a sentar al frente de un gráfico, voy a buscar patrones, voy a hacer mis análisis matemáticos y pues empiezo a comprar y vender. Pero cuando nosotros nos acercamos a todo este ecosistema del trading y vemos que hasta la parte psicológica nos afecta de una manera tan fuerte, pues nos impactamos al ver que de verdad es una disciplina completa, que pues es una disciplina que es compleja, pero que llevándola bien los puede llevar muy lejos, porque muchas veces, y en eso tengo que insistir siempre, es que el problema no va a ser el mercado. El problema es cómo ustedes están reaccionando frente a lo que están viendo al frente de las pantallas. Y pues sí, hay que hablarlo, que para empezar a cambiarlo, pues el primer paso es ponerle nombre a la emoción, es lo que acabamos de hacer. Pues una vez que ustedes los identifican, veamos un poco más allá de cómo los sesgos cognitivos refuerzan ese tipo de emociones y pues también veamos de cierta manera cómo desactivarlos antes de que empiece a sabotear sus decisiones. Porque sí, tenemos que hablar de esto. Sé que a veces suele ser un poco profundo para las personas que están entrando en estos ecosistemas financieros, pero ahora que ya hablamos de todas esas emociones tóxicas, vamos a ir, yo creo que ahora sí, a un nivel un poco más profundo o más avanzado.
porque a veces no es solamente lo que ustedes están sintiendo, sino cómo piensan sin darse cuenta. Y aquí es donde entran en juego los muy llamados sesgos cognitivos, o sea, atajos mentales. Sí, en resumidas, porque son pequeñas trampas que el cerebro nos dice que están ahí como para protegernos, pero que en el trading y en las operaciones, en los mercados financieros, va a terminar saboteando lo que ustedes están haciendo. Y pues con esto obviamente no quiero decir que su mente esté mal, sino que la mente humana pues no está diseñada para asumir todo este tipo de riesgos y para operar de esa manera en la que lo hacemos nosotros en los mercados financieros. Y pues la evolución afortunadamente nos preparó para sobrevivir en la selva, pero creo que no nos preparó también para mantener la calma frente a un gráfico lleno de velas rojas. Y esa es la verdad. Así que vamos a ver tres sesgos cognitivos que afectan muchísimo a los traders. Y sé, estimados participantes, que quizás se van a sentir muy identificados. Porque el primer sesgo del que siempre hablamos es el famoso sesgo de confirmación. ¿Y qué es esto? ¿No? Pues yo considero que este sesgo es uno de los más peligrosos y ahorita que se los empiece a decir, sé que se van a sentir identificados. Y pues digo que es muy peligroso porque es cuando la mente de uno busca solamente lo que uno quiere creer y empieza a descartar todo lo demás. Como cuando vemos, no sé, una acción que nos gusta y que de verdad nos enamora de la idea de que vamos a ser dueños de esa acción y creemos que va a subir, entonces empezamos a buscar información, análisis, en todo lado empezamos a buscar información que nos diga que va a subir y nos aferramos a cualquier noticia positiva, así sea de cero importancia, pero empezamos a ignorar que el RSI estaba mostrándonos una sobrecompra, ignoramos que hay una resistencia justo al lado, o inclusive ignoramos que las medias móviles nos están diciendo que no va a pasar nada con esa acción, pero nosotros ya decidimos. Y ahora solamente estamos buscando confirmarnos a nosotros mismos. Y pues, ¿cuál es el resultado de este tipo de sesgos? Que entramos mal, ¿no? Y si sale mal, nos cuesta aceptar que el análisis estaba sesgado. Déjenme decirles que es uno de los más comunes. Y pues digamos que tampoco es que sea algo, es peligroso, sí, pero pues es algo que se puede manejar de manera muy sencilla. Y pues es hacernos una sencilla pregunta antes de entrar. ¿Estoy viendo todo el panorama o solamente estoy viendo lo que me conviene ver? Así que ahí es cuando tú te tienes que obligar a buscar también, de cierta manera, siempre razones para no entrar. Y si aún decides hacerlo y entrar a ese tipo de operaciones, pues al menos tú mismo vas a tener una visión mucho más completa de lo que está pasando con el activo que vas a operar. Y con esto pasamos a nuestro segundo sesgo, que es el famoso efecto anclaje. Y este sesgo pues aparece cuando te aferras a un número o a un dato inicial y todo lo empiezas a comparar con eso. Y esto es un ejemplo muy clásico en el trading, que uno empieza a comprar una acción, pongamos un ejemplo, compramos una acción a $100 y la acción baja a $85, pero tú sigues pensando, vale 100, seguro va a volver. Y ese 100 queda anclado en tu mente como si fuera el precio real y de ahí es cuando te empiezas a cerrar, a negar y a cerrar en pérdida, o sea, no aceptas cerrar en pérdida, incluso si el análisis ya cambió totalmente. Y pues, ¿cuál es el resultado? Que si finalmente no va a volver a ese punto en el que compraste y te aferras a que es que tiene que volver y tiene que volver, pues la pérdida se va a ir maximizando cada momento más, ¿no? Y la forma más fácil de combatirlo, pues es la siguiente, ¿no? Pues, con otra pregunta muy clave, y es, ¿estoy analizando el presente o sigo anclado a un precio del pasado? Porque recuerden, muchachos, y recuerden que esto se lo tienen que dejar en su cabeza para siempre. El mercado no le importa a cuánto compraste tú un activo financiero, solamente le importa lo que vale el día de hoy. Y así pasamos discúlpenme, a otro
a otro sesgo cognitivo que es la famosa falacia del costo hundido. Esta no es tan popular, pero sí es brutal. Y sé que también muy probablemente la han vivido. Y es cuando compran una acción, van perdiendo y ustedes empiezan a pensar, ya estoy adentro, pues ya qué más da, ¿no? Voy a aguantar porque no quiero cerrarla en pérdidas. Y esperan, y esperan, y esperan, y dejan, empiezan a perder más bien costo de oportunidad con los recursos. Y la otra es como, es que ya le metí tiempo, ya le metí esfuerzo, ya le metí análisis a esto, no voy a rendir ahorita porque sé que ya en cualquier momento se va a recuperar. Y sabes qué estás haciendo cuando llegas a pensar ese tipo de cosas, pues que empiezas a tomar decisiones futuras con base en un costo que quizás nunca se vaya a recuperar. Y eso es lo que llamamos como costo hundido. Es algo que ya se perdió y que no debería influir en lo que estamos haciendo ahora. Y por eso también es muy importante que antes de operar ustedes siempre piensen, si esta operación no fuera mía, ¿la abro hoy o no la abro hoy? Y si la respuesta es no, quizás deban cerrar esas operaciones, porque lo que ya perdieron ya se perdió. Y quedarse en una operación solo por orgullo, quizás les pueden llegar a costar muchísimo más y rompe todo plan de trading que ustedes tengan. Porque si bien cerrando un poco esto de los sesgos, quiero decirles que los sesgos emocionales finalmente no se eliminan. Todos, tanto ustedes que están allá en sus casas, como yo, como nuestro host, todos tenemos este tipo de sesgos. Yo los tengo. Creo que la diferencia realmente está en si los reconocemos o no reconocemos estos sesgos. Porque en el trading, no gana las personas más inteligentes finalmente, ganan aquellos que tienen la cabeza mucho más clara cuando tienen que decidir. Y ahí está una de las claves de los traders exitosos. Así que pues a partir de hoy es importante que cuando ustedes sientan que algo los está impulsando a operar, por favor, deténganse y cuestionenlo un poco y piensen si hay siempre un sesgo detrás. Y recuerden siempre, muchachos, que un trade bien hecho no es el que más gana, es el que se toma con mejor conciencia. Así que, pues viendo un poco cómo se visualiza todo esto, pues también es importante que hablemos un poco acerca de cómo evitar tomar decisiones impulsivas, porque pues finalmente los sesgos nunca se van a eliminar, no importa si ustedes llevan 50 años operando. O no importa cuántos libros de psicología ustedes estén leyendo, porque siempre va a haber una parte de ustedes que va a querer tener la razón y que va a buscar confirmar lo que ustedes ya pensaron y que van a compararlo siempre con todo lo que ya perdieron o creen que ustedes deberían estar ganando. Y pues eso finalmente no los hace débiles, muchachos, eso los va a hacer humanos, así que cada vez que cometan ese tipo de errores, pues también entiendan que pues están trabajando en un ecosistema de alta presión, un ecosistema que les va a retar y pues qué mejor que poder ser exitosos y ser rentables bajo un ecosistema así de fiero, ¿no? Y pues hablando de esto, es que me acuerdo mucho, yo he visto personas muy brillantes, he visto ingenieros, inclusive alguna vez conocí un matemático que realmente en los mercados, a pesar de su habilidad mental, pues pierden dinero consistentemente. Y pues créanme también que he conocido a muchos traders que finalmente con una educación mega básica, pero con esas mentes afiladas y con esa disciplina férrea, empiezan a construir esas carteras tan robustas. Y pues ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Que cuál es la diferencia. Y muchas veces el conocimiento nos ayuda como mapa, pero la claridad mental y pues el ser muy férreo con sus lógicas y sus operaciones, pues nos puede ayudar a eliminar todas esas presiones que finalmente nos vuelven un enemigo a nosotros en los mercados. Y pues yo creo que si hay algo importante de la clase de hoy, pues es que ustedes entiendan que si nosotros queremos operar con estrategia, primero siempre tienen que entender cómo evitar todo tipo de decisiones impulsivas.
Y pues por eso vamos a entrar en uno de los puntos críticos, se dice, de todas las operativas como traders en el momento de decidir, y es ese instante donde todo parece moverse muy rápido, ¿no? Donde el gráfico se acelera, donde el corazón empieza a acelerarse, y es decir, ¿entro o no entro? O cierro ya o aguanto la operación, o me salgo o le meto más. Y aquí es donde muchas veces no gana la estrategia, gana la emoción, porque pues tenemos que hablar de algo que le pasa a nuestro cerebro cada vez que operamos con ansiedad o con impulso. Y pues cuando operamos bajo esa presión fuerte, el cerebro termina desactivando ese modo supervivencia y literalmente entra en juego con una parte primitiva llamada la amígdala. Y esta pues está diseñada para reaccionar rápido ante lo que interpreta como una amenaza. ¿Y pues qué es lo que hace? Empezamos a acelerar ese ritmo cardíaco, a aumentar la respiración, a bloquear ese acceso al pensamiento lógico. Y pues eso es muy clave, porque tu cerebro en ese estado no va a querer razonar, solo va a querer es protegerse. Pero en el trading, estimados participantes, no estamos en la selva. No necesitan ustedes huir de un león. Lo que necesitamos es pensar con claridad. Y entra uno de los enemigos silenciosos, decimos nosotros, que es pues el famoso cortisol, ¿no? Que cuando nosotros estamos estresados, el cuerpo libera esas hormonas y pues lo que hace es que primero entremos antes de tiempo. Lo segundo es que nos impide cortar toda pérdida, porque nosotros sabemos y nosotros sabemos. Y lo tercero es que esta famosa hormona es la que nos impulsa a sobreoperar porque siempre sentimos que el mercado se nos está escapando. Pero pues digamos que eso no es del todo malo y nos pasa a todos, pero ya a nivel natural. Pero pues para esto también sabemos que hay una serie de técnicas para frenar todas estas decisiones apresuradas, ¿no? Porque pues no se trata de que ustedes se conviertan en un robot o en un monje tibetano, sino que ustedes creen también esas estructuras mentales que les protejan de ustedes mismos. Así que lo primero que tienen que hacer es construir esos checklists emocionales antes de que empiecen a operar. Así de sencillo. Y siempre preguntarse antes de cada trade, ¿estoy haciendo por estrategia o por necesidad? O hay una señal clara o solamente esto es una corazonada. O tan sencillo como ya tengo mi stop loss y mi take profit o sencillamente me estoy dejando llevar. Y si sabemos eso, creo que vamos a estar un pasito más adelante y que nos ganen todas estas emociones. Así, pues también la famosa respiración, ¿no? Eh, y hay muchísimas técnicas de respiración, pero pues esto lo que va a hacer es que reduzca ese cortisol en esos momentos de estrés tremendo y pues que calmen finalmente a su sistema nervioso. Y pues eso les va a ayudar mucho. La famosa visualización anticipada, que es antes de que ustedes abran la plataforma, imagínense los escenarios. ¿Qué van a hacer si el trade les sale mal? ¿O qué van a hacer si el precio se devuelve? ¿O qué van a hacer si va en su contra? Y pues visualizarlo no es pesimismo, es preparación emocional para que cuando pasen no les vaya a dar golpes y empiecen a hacer, a cometer errores. Y por último, pues es poner las reglas por escrito y no dejar que sus criterios se los modifique la cabeza, sino que siempre tengan sus reglas a la vista, porque la claridad estricta vence a cualquier emoción improvisada. Y pues yo creo que aquí va una de las claves de este webinario de hoy, y es que tu objetivo nunca va a ser operar perfecto. Tu objetivo es operar con conciencia, porque cada vez que ustedes actúan con calma en lugar de impulso, pues están construyendo una versión mucho más fuerte de ustedes como traders, así de sencillo. Y eso, con el tiempo, pues se va a notar mucho en sus resultados y en su paz mental. Y pues creo que no nos queda tiempo para hablar de una rutina, pero pues digamos que hablando de rutina, pues tenemos esta serie de técnicas que las podemos convertir nosotros, pues prácticamente como en esas herramientas que pues nos van a ayudar para ir creciendo como traders. Y pues así yo considero que el día de hoy, pues digamos que de cierta manera hemos recorrido algo que, aunque muchas personas ignoran,
es lo que realmente viene definiendo o sí, llevándonos a esa evolución como traders, y pues es la mente. Porque vamos a decirlo muy claro, lo que más sabotea tu operativa no viene siendo el mercado, son las reacciones que tenemos. Esos movimientos de precio, las noticias, los vaivenes, eso que no controlas, pero que uno piensa que sí lo está haciendo, ¿no? Y ahí, como me gusta decirlo a mí, está la diferencia entre esos traders emocionales que se queman en unos poquitos meses y los profesionales que avanzamos pasito a pasito con calma, pero construyendo esa famosa consistencia. Porque hoy hablamos del miedo, la avaricia, frustración, hablamos de la euforia, de cómo nuestro cerebro nos juega esas malas pasadas y pues finalmente vemos que no se trata de eliminar las emociones, se trata de que ustedes aprendan a operarlas con nosotros, no en contra de nosotros, ¿cierto? Y pues quiero dejarles finalmente con la frase de todos los días, porque no se trata solamente de que ustedes operen bien, se trata de que ustedes empiecen a operar con cabeza y que construyan esa libertad desde la disciplina, que ustedes dejen de buscar el trade perfecto y empiecen a buscar decisiones conscientes, porque el trader perfecto no existe y créanme que nunca va a llegar, pero la consistencia sí va a llegar y la consistencia no la van a lograr ustedes operando cada vez más. La van a lograr pensando mucho mejor, decidiendo mucho mejor y créanme que manteniéndose firmes en su proceso, incluso cuando no vean resultados inmediatos, cuando vayan a afrontar muchos desafíos en este ecosistema. Así que, pues, ¿cuál es el siguiente paso, estimados traders? Que tomen estos consejos, que tomen esta información del día de hoy y la empiecen a llevar y la empiecen a caminar y sé que eso finalmente va a terminar siendo muy productivo para ustedes. Pero antes de cerrar el webinario de hoy, estimados traders, quiero dejarles en nuestro chat el link para que hagan la dinámica del día de hoy. Es tan sencillo como que la registren y pues completen los datos y sigan. ¿Qué mejor sería que uno de ustedes que me acompañó el día de hoy pues sea quien se gane el buen análisis? Entonces, para mí es un gusto haberlos tenido el día de hoy. Como siempre, pues muy contento de poder eh, participar, de poder traerles toda esta información. Si alguno tiene una pregunta que hacer, pues es el momento. Eh, pues sin más ni más, yo creo que si ninguno tiene alguna pregunta, pues nos veremos en nuestro próximo webinario. Estaremos junto a EBC Broker muy gustosos de entregarles toda la información precisa para que ustedes sigan creciendo como traders, sigan operando con brokers confiables, con brokers que nos ofrezcan herramientas para crecer tanto como traders como seres humanos. Entonces fue un gusto tenerlos el día de hoy y quedamos en manos de nuestro host.